Vamos con Oseas, terminamos capítulo 1 y vemos el 2 hasta donde lo permita el tiempo. Y quizá vamos a enfocar esta mañana algo acerca de un contraste entre la fidelidad de Dios y nuestra infidelidad. Dios fiel, nosotros infieles muchas veces. Y quizá voy a ir hoy leyendo y comentando más o menos a la vez. Así que ahora mismo vamos a ver los dos últimos versículos del capítulo 1 y luego seguiré leyendo. Oseas 1 y leo versículos 10 y 11. Recordáis que terminamos que Dios está denunciando a su pueblo y dice: ya no vais a ser mi pueblo, y ahora cambia el enfoque y esas palabras quizás tan extraordinarias con las que empieza: con todo, es decir, a pesar de todo, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Por el momento quiero enfocar que a las situaciones de crisis, posible disciplina, posible juicio de Dios para nosotros, el texto señala aquí que hay un límite. Dios tiene un límite para cualquier crisis, para cualquier situación dura que nos toca vivir. Y hay dos razones en estos versículos por qué Dios pone un límite. La primera es porque Dios tiene pactos inquebrantables con su pueblo. Dios ha hecho pactos y esos no se rompen. Y gracias a eso siempre habrá un límite a cualquier situación de crisis en nuestra vida. Seguramente el versículo 10 os ha recordado el pacto de Dios con Abraham. Os voy a citar una de las muchas veces que lo menciona la Biblia. En Génesis 22, 17, Dios le dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y aquel pacto antiguo de Dios a Adán en el año 2000 antes de Cristo, ahora en el año 750 más o menos antes de Cristo, Dios vuelve a repetir esa promesa, a pesar de que el pueblo había sido infiel muchas veces. Y creo que es una cosa que tenemos que apreciar de Dios en su fidelidad hacia nosotros, que lo que Dios promete, los pactos de Dios son inquebrantables, aún a pesar, aún con todo, como dice este versículo, de que nosotros podemos serle tantas veces tan infieles. Creo que cité ya el otro día 2 Timoteo 2:13, cuando Pablo le dice a Timoteo: si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Pablo también dijo a los corintios: porque todas las promesas de Dios, no dice algunas, dice todas, son en él sí y en él amén. Y a los romanos les dijo que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y este es un texto también que nos sirve de argumento para creer, para confiar, para saber que la salvación no se pierde. Cuando Dios hace un pacto con alguien, es un pacto inquebrantable. Y nuestra salvación, la seguridad de salvación, no se pierde, a pesar de que un creyente pueda ser muy infiel muchas veces a Dios. La salvación no se pierde, y esto nos lo confirma Oseas. Los pactos que Dios establece a lo largo de la historia con el hombre y en particular con su pueblo son formas de bendición. Es una forma de bendecir al hombre o de bendecir al pueblo de Dios. Cuando Dios establece un pacto, es una forma en que Él se obliga a sí mismo a bendecir, aún como si dijéramos casi en contra de su voluntad. Como si en algún momento Él quisiera arrepentirse: es que no merecen mi bendición, pero porque Dios ha hecho un pacto, Dios va a cumplir ese pacto y Dios va a bendecir. Así que los pactos son importantes, y por eso quizá cada semana, cuando tenemos el partimiento del pan, recordamos la copa de ¿qué? De un nuevo pacto. Recordamos que hay un pacto entre Dios y nosotros. Y todos los pactos siempre vienen de Dios, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Y vuelvo a decir que en los pactos es como si Dios buscara una manera de atarse, de comprometerse a bendecirnos, aún a pesar de que muchísimas veces no lo merecemos. Ahora, hay también una cosa que es cierta en cuanto a los pactos de Dios y las promesas de Dios: es que a veces Dios puede variar el momento en que se cumpla ese pacto o esa promesa. Y por eso a veces podemos estar orando, esperando el cumplimiento de una promesa de Dios, y parece que no se cumple o tarda en cumplirse.
Y yo cito siempre como ejemplo la historia de Israel cuando salió de Egipto. ¿Para qué salieron de Egipto? ¿Para qué les sacó Dios de Egipto? No creo yo para estar 40 años por el desierto, sino les sacó para llevarles a la tierra prometida. Pero la infidelidad del pueblo de Dios, que dudó de Dios, que desconfió de Dios, dejó de confiar en Dios, adoró a otros dioses, provocó un retraso en el cumplimiento, pero la promesa se cumplió. Israel llegó a la tierra prometida. Nuestra infidelidad lo que hace muchas veces es que Dios retrasa el cumplimiento de su palabra, de sus promesas. Así que puede haber promesas de Dios para nosotros que se cumplirán, quizá promesas que no veamos incluso cumplidas nosotros, hasta que un día lleguemos al cielo y veremos cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha cumplido su palabra y sus propósitos. Estamos hablando de límites a la disciplina, al castigo, a las situaciones de crisis que a veces Dios trae a nuestra vida. ¿Y por qué hay un límite? Primera razón, porque Dios tiene pactos hechos que no va a romper, y Dios es fiel a sus pactos. Pero la segunda razón es por el propósito del castigo, de la disciplina o de la crisis. Cuando Dios permite, cuando Dios trae una situación difícil a nuestra vida, tiene un propósito. Y ese propósito nunca es para el creyente, para el pueblo de Dios, la destrucción, sino la restauración. Cuando Dios permite algo duro en nuestra vida, no es para hundirnos más, sino todo lo contrario, para traer restauración. Esta es una de las cuestiones que creo que muchas veces ha sido mal entendido en nuestras iglesias con el tema de la disciplina, que se ha visto más para cortar y casi marginar y aún echar fuera a la gente. La disciplina tiene por propósito restaurar, recuperar al hermano caído, al pueblo caído. Así en estos dos versículos que hemos leído, dice que donde se les decía no pueblo de Dios, serían llamados, versículo 10, hijos del Dios viviente. Es interesante, a mí uno de los estudios que me apasionó hacer fue el de los atributos de Dios y conocer más cómo es Dios y descubrir más cosas acerca de Dios. Y por eso la Biblia es muy rica también en las descripciones acerca de Dios. Y cuando aquí dice Dios viviente será por algo. El término Dios viviente aparece en relación en la Biblia siempre con la presencia de Dios en poder, conquistando y dando victoria a su pueblo. Y fijaos entonces este contraste, el pueblo en crisis, el pueblo bajo la disciplina de Dios, pero Dios presentándose a ellos como el Dios viviente, el gran conquistador. Por ejemplo, eso está en Josué 3:10, dice, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y el jebuseo. En contraste con los otros dioses, Dios es el que da siempre la victoria. Y en Cristo todos, en cualquier crisis, tenemos que ver que el Dios viviente está con nosotros y en Cristo somos más que vencedores. Cuando estemos en una situación dura en la vida, tenemos que recordar que con nosotros está el Dios viviente, el Dios que da vida. Aquí Oseas profetiza en cuanto a Israel. Nosotros en nuestra era somos privilegiados porque vemos más profecías cumplidas que nunca. Oseas aquí profetiza, por ejemplo, la reconquista de la tierra prometida, que volverían a su tierra. Para nosotros ya es historia. En el año 1948 Israel recuperó su nacionalidad, su tierra, y se implantó allí en su soberanía, y luego fue conquistando más terrenos, especialmente en la Guerra de los 6 días en 1967. Profetiza Oseas la reunificación, en el versículo 11, de los dos reinos. Dice que habrá solo uno y un solo rey. Hoy en día ya no existe esa división entre el reino norte y el reino del sur, aunque falta todavía ese rey Mesías que también está anunciado aquí. Anuncia en el versículo 11 que subirán de la tierra, es decir, de diferentes países del mundo estarán regresando los judíos a su tierra. Eso está sucediendo hoy en día, ha sucedido y todavía está sucediendo. Y tenemos nosotros el privilegio de ver esta profecía que se va cumpliendo. Hay otras cosas que todavía están por cumplir, de las que dice aquí Oseas, sobre todo que reine el Mesías en esa tierra, cuando llegue, dice aquí, el día de Jezreel.
Recordáis que cuando hablamos de ese nombre del hijo de Oseas, se refería a que era un día de juicio, de aquella matanza de Jehú, y el día de Jezreel futuro será el día en que Dios venga para destruir en este mundo a todo el mundo idólatra, a todos los enemigos del pueblo de Dios. Es interesante que Jezreel es un lugar histórico de grandes batallas. Entre ellas, Napoleón invadió desde Egipto y llegó a plantar su bandera justo en ese territorio de Jezreel, aunque luego allí sufrió un gran desastre. Y posiblemente Jezreel es el territorio de esa famosa guerra futura, la guerra de Armagedón. Así que situaciones de crisis, estamos hablando de la historia de Israel, pero está escrito para enseñarnos a nosotros, nos enseña que Dios las permite, pero con un límite. Un límite porque Dios cumple sus promesas, sus pactos, y un límite también porque Dios siempre tiene propósito de restaurar. Dios va a restaurar a Israel, a hacer lo que Dios quería que fuera, y Dios también restaurará a cualquier creyente, aunque haya caído, si volvemos a Él. Segunda cosa que vamos a aprender esta mañana, capítulo 2, versículos del 1 al 4, ¿qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué podemos hacer en una situación de crisis? Leo capítulo 2 de Oseas, versículos del 1 al 4. Dice así: decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día que nació, la haga como un desierto, la deje como la tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Aquí los mensajes de Oseas para una situación de crisis en el pueblo es un llamado al remanente fiel a transmitir un mensaje de esperanza a aquellos que son infieles. Y si tú te consideras parte de ese remanente fiel y ves a otros que quizá están en crisis, Dios nos llama a transmitir un mensaje de esperanza a aquellos que estén mal. El creyente no puede, ningún creyente puede permanecer o tiene derecho a permanecer indiferente hacia los hermanos o hermanas que se han enfriado o se han apartado o se han desanimado. No podemos ser indiferentes, no podemos decir, bueno, allá Él. Dios nos llama a que tenemos que tomar pasos y acción para ayudar a restaurar a nuestros hermanos caídos. Nota que no solo era la misión de Oseas. Dios no le pidió solo a Oseas, vete a buscar las ovejas perdidas. El versículo dice, decid a vuestros hermanos y a vuestras hermanas. El ministerio en la iglesia no es solo del pastor o de los pastores, del consejo de ancianos, de los diáconos o de aquellos que prediquen, sino que en la iglesia Dios nos llama a todos a ministrarnos los unos a los otros. Y es interesante las muchas veces que se repite en el Nuevo Testamento esa frase, unos a otros, de enseñarnos, exhortarnos, animarnos. Lamentablemente, muchas veces nos preocupamos más de qué hace fulanito o qué es lo que no hace el hermano, criticamos a los hermanos, pero Dios nos llama a llevar palabras de ánimo, no de crítica. Me sorprende a veces cuando visito a alguna persona, había una mujer en nuestra iglesia que ya murió, y ya llevaba años sin asistir a la iglesia, pero ella sabía todos los cuentos de la iglesia mejor que yo. ¿Y cómo era posible? Pues porque la gente que le visitaba o le llamaba por teléfono, sus temas de conversación eran esos. Dios nos llama a dar una palabra de ánimo. ¿Cuántas palabras quizá tenemos de crítica, de condena, de juicio para los demás? Y quizá cuán pocas veces tenemos palabras de ánimo. Decid a vuestros hermanos. Y pone aquí que decir, un par de sugerencias. Pueblo mío y compadecida. Quizá el hermano caído, la hermana caída, el hermano que está en crisis, necesita ser recordado que es pueblo de Dios, que es un hijo, una hija de Dios, con todos los privilegios y bendiciones que eso significa. Quizá necesita escuchar acerca de la compasión de Dios, que Dios se compadece, que reconoce que somos hombres y mujeres de carne y hueso y que fallamos y que Dios lo comprende.
y Dios es un Dios de compasión y que Dios quiere restaurarnos. Y si hay un hermano, una hermana caída, alejada en la iglesia, quizá algún hijo, necesitan palabras de ánimo, palabras que le puedan motivar a volver al Señor. Tenemos que mirar a los hermanos caídos no como un impío, muchas veces les vemos como un impío. Así los miró el fariseo, los miró también el levita. Cuando vieron a aquel hombre herido, pasaron de él, pasaron de largo. Y el Señor nos llama en esta mañana a mirar al pueblo, aquellos que están quizá alejados de Dios, que son vuestros hermanos y son vuestras hermanas. No podemos caer en el error de Caín. Caín le pidió cuentas a Dios de su hermano y le dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí. Cada miembro de la iglesia es guarda de sus hermanos en la iglesia. Tenemos que tener cuidado de no caer en el prejuicio de Pedro. Pedro no quería mancharse las manos con los gentiles y quería conservarse tan puro que consideraba inmundos a los demás, y así los miraba él. Y Dios tuvo que enseñarle a ver la gente de otra manera, que aquellos que quizá han pecado, que aquellos que su vida no es quizá como debiera ser, no hay que verles así. Y el Señor le enseñó a Pedro lo siguiente, dice en Hechos capítulo 10: vosotros sabéis cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre, a ninguno, llame común o inmundo. Y cuando nosotros miramos a un hermano, a una hermana, le miramos con menosprecio o sin darle el valor que tiene, es como llamarle común. Y Dios dice que a ningún hombre llame común. Cada persona en el mundo, y en especialmente nuestros hermanos en Cristo, sea cual sea su relación con Dios, le costaron a Cristo lo mismo que tú has costado. Y la muerte de Cristo, la sangre de Cristo fue derramada tanto por él como por ti. Y ese hermano vale tanto como tú a los ojos de Dios. Así que, ¿qué hacer en situaciones de crisis? ¿Qué hacer cuando hay alguien que esté en una crisis? La primera cosa que nos enseña esta historia es que tengamos palabras de ánimo, palabras de motivación, que podamos estimular a nuestros hermanos con palabras de restauración, de compasión, recordando su posición en Cristo como pueblo de Dios. Ahora hay una segunda cosa, en los versículos del 2 en adelante. Aparte de animar, de tener palabras de ánimo, no podemos andar también solo con paños calientes, y tampoco es cuestión de encubrir el pecado. Hay una segunda cosa, como veis aquí son verbos que están en imperativo. En el versículo 1 era decir, ahora en el versículo 2 y por 2 veces dice contender, contender. La palabra aquí contender en el hebreo significa denunciar, denunciar. Ahora, denunciar es diferente de criticar, de ir comentando por ahí los males con los demás. Denunciar, aquí la idea es descubrir el error en el que está el hermano o la hermana. Y la idea es de esta palabra que se usen argumentos, se explican, no simplemente decir, bueno, eso está mal, sino que hay que saber también argumentarlo y hacérselo ver. En el Nuevo Testamento, Efesios 5:11 nos llama también a lo mismo. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y la Biblia de las Américas traduce ahí, desenmascaradlas. Es cierto, cuando un hermano o una hermana está alejado del Señor necesita palabras de ánimo, pero también necesita que le ayudemos a descubrir cuáles son sus errores, dónde está su relación con Dios. Es interesante que Oseas les llama a contender, versículo 2, con vuestra madre. La madre aquí posiblemente se refiere a la nación, a Israel, se refiere también a sus dirigentes, a las personas mayores del pueblo de Dios. Y yo quiero aquí lanzar un desafío a los jóvenes. Aquí hay jóvenes en esta mañana y la Biblia tiene desafío para los jóvenes. A veces con la gente mayor, ya cuando pasan muchos años, pues es muy difícil que pueda cambiar. Pero los jóvenes pueden estar más abiertos y Dios llama a las generaciones jóvenes a ser un desafío
para los hermanos mayores. Muchas veces los jóvenes critican que los mayores no nos dejan esto, no nos dejan lo otro, pero tú haz lo que puedas y con tu ejemplo puedes hacer callar, incluso cuando los mayores tratan de impedir ciertas cosas que están bien, no hablo de las cosas que estén mal. Los mayores a veces están tan lejos de Dios que les cuesta más volver, y a veces cuando los hijos se vuelven a Dios causan impacto en los mayores. En muchas ocasiones cuando gente mayor ha estado alejada de Dios y ha visto jóvenes comprometidos con las cosas de Dios, trabajando para Dios, testificando, les han impactado a la gente mayor y les ha hecho cambiar. Y creo que si nuestras iglesias necesitan alguna renovación, Dios la tiene que hacer, la va a hacer con los jóvenes. Ahora no con cualquier joven, con jóvenes comprometidos con Dios. La historia nos enseña lo mismo. Lutero tenía 34 años cuando clavó las 95 tesis. Cuando él se enfrentó con todo el imperio de la Iglesia de Roma, Lutero tenía 34 años. Si vamos a la historia de lo que llamamos el movimiento de las asambleas de hermanos, el que es considerado el primero en el movimiento de los hermanos, un dentista que se llamaba Norris Groves, tenía 32 años cuando Dios produjo un cambio en su vida, una renovación. Y el más famoso de los primeros del movimiento de los hermanos, que fue Darby, tenía 27 años cuando Dios tocó su vida y empezó a cambiar su compromiso con el Señor. Jóvenes que dieron inicio al movimiento de las asambleas de hermanos. Y creo que Dios, si va a traer una renovación en nuestro país, será usando jóvenes, pero jóvenes que tendrán que estar comprometidos con el Señor, que escuchen la palabra de Dios, que aprovechen las oportunidades cuando Dios les habla. Así que hemos hablado algo acerca de situaciones de crisis. Dios tiene un límite a nuestras crisis, a nuestras situaciones de disciplina, si Dios nos está disciplinando por algo. Hemos hablado algo acerca de cómo enfrentar una situación de crisis, enfrentarla con esperanza, pero también denunciando, descubriendo los errores. Y ahora en los versículos siguientes del 5 al 13, para mí tenemos una descripción del proceso de la crisis. ¿Cómo se produce una crisis? ¿Por qué viene la crisis? ¿Qué son los factores que influyen en las crisis? Así que os invito a que leamos ahí juntos Oseas capítulo 2 y versículos del 5 al 13. Hay un porqué, empieza. Versículo 5 dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré parar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Hay una palabra clave en estos versículos, es la palabra amantes. Nos da la pista de la causa por la que caemos en crisis muchas veces, un problema de amantes. Están los versículos 5, 7, 10, 12 y 13. El proceso de la crisis. ¿Qué es lo que nos hace muchas veces dejar nuestra intimidad con Dios, nuestra relación, nuestra cercanía con Dios? Vamos a verlo en la historia de
este hombre y esta mujer, de Oseas y su mujer. ¿Por qué iba detrás de sus amantes? La idea de tener un amante, en principio, humanamente hablando, si quitamos todo lo que conocemos de lo que nos enseña la palabra de Dios, supongo que es que parece divertido eso de poder irte con amantes por aquí y por allá, pero luego vienen también las tristes consecuencias. La historia de este hombre, de este matrimonio, de Oseas y su mujer Gomer, es la historia de que aún después de casados, parece que la mujer decidió irse con otros amantes, de algunas aventuras. ¿Por qué se fue con sus amantes? El versículo 5, pues por lo que le daban. Y como le daban una serie de cosas a estos hombres, pues ella se fue con ellos. Habla del pan y el agua, hablan de la provisión que ella recibía de estos hombres. La lana y el lino en aquellos tiempos representaba la protección, la seguridad. El aceite y la bebida en aquel tiempo reflejaban pues la fiesta, el placer. El aceite se usaba como ungüento y como perfume, y aquí la bebida tiene la connotación en el hebreo de una adicción alcohólica, o de beber alcohol como uno que va a beber por placer. No es que la mujer de Gomer amase a esos amantes, pero iba detrás de ellos porque le daban cosas, le daban seguridad. No le importó mucho la familia, no le importó el amor de su marido, no le importó la voluntad de Dios, pero le interesaba lo que le daban estos amantes con los que ella iba. ¿Quiénes eran los amantes para Israel? Porque esa es una figura para lo que estaba pasando en Israel con relación a Dios, y luego lo vamos a aplicar a nosotros. Los amantes en Israel, versículos 8 y 13, menciona a los Baales. Baal era el dios cananeo, un dios cananeo más famoso, y era el dios que controlaba, según los cananeos, la agricultura, era el que les daba la prosperidad económica, era el que permitía la fertilidad en sus campos, controlaba las tormentas, las catástrofes, así que para ellos Baal era el dios más importante, y querían tener siempre contento a Baal. Baal era el que les daba todas las cosas. Ahora, ¿en qué sentido Israel estaba yendo detrás de los Baales, detrás de estos dioses? Pues en el sentido de no reconocer o no atribuir a Dios las cosas que Dios le daba. Y en ese sentido nosotros hoy también podemos estar haciendo lo mismo, ir detrás de nuestros amantes. Cuando no reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios, cuando no ofrecemos a Dios de lo que Él nos da. Versículo 8 dice, no reconoció que yo le daba. El versículo 12, mi salario son, es decir, que todo lo que tenía, y que no, esto yo me lo he ganado, porque yo me lo he trabajado y yo lo he conseguido para mí. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud, de no reconocer que si soy algo en la vida, que si tengo un trabajo, que si tengo una familia, que si disfruto unos ciertos bienes, es porque Dios me lo ha dado. Y si yo no tengo la conciencia también de considerar que es algo que yo tengo que reconocer y agradecer a Dios, y pienso que todo lo que yo tengo es porque yo me lo he ganado, es lo mismo que atribuir a Baal, es lo mismo que hacían los paganos, el atribuir que han sido otros los que te han dado las cosas que tú tienes. Y para el Señor, en la figura de este matrimonio y esta infidelidad con los amantes, para el Señor como nuestro esposo, como nuestro marido, nos ve a nosotros, ve a su pueblo cuando tiene esa actitud, como una esposa que se arregla, que se prepara, que se perfuma, que se adorna para otro hombre, y que corre detrás de otro hombre, porque ese otro hombre es el que le da las cosas que ella quiere tener. Y así nos pasa quizá muchas veces, que corremos detrás de tantas cosas y no tenemos tiempo para Dios, y damos nuestra vida, nuestra energía, nuestro tiempo a otras cosas, y nos olvidamos que si tenemos vida, que si tenemos tiempo, que si tenemos algo, es porque Dios nos lo ha dado. Y esto ya sé que todos lo sabemos, pero yo necesito recordarlo, y necesito recordar cada día que me levanto, que si me puedo levantar, que si puedo estar aquí disfrutando de esta naturaleza, es un regalo de Dios, y tengo que estar agradecido a Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios frente a esa actitud? Pues en los versículos que hemos leído del 6 al 13, y ahí en el 6 y en el 9 se repite la palabra por tanto. Cuando nosotros tenemos ese tipo de actitudes, Dios
a veces tiene que tomar ciertas medidas. Y así estamos estudiando el proceso de la crisis. ¿Por qué a veces llegamos a una crisis? Porque antes de la crisis quizá nos hemos olvidado de Dios. Vivíamos tan bien, nos iba todo tan bien, que no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida como debiéramos. ¿Y qué es lo que hace Dios en esta historia? Pues versículo 6 dice que este pueblo tendría que empezar por un camino doloroso, un camino de espinos, llegar a encontrarse en una situación sin salida. Versículo 7 dice, sus amantes le van a fallar. Es la historia del hijo pródigo. Con dinero en el bolsillo, salió de casa, se creía feliz, se creía que se comía el mundo, y al principio le fue muy bien, y podía disfrutar de muchas cosas. Pero luego se le acabó, y sus amigos, sus amantes, le dejaron abandonado y le dejaron solo. En los versículos del 9 al 12 se describe que cuando prescindimos de Dios, Dios puede cortar nuestras provisiones, Dios puede cortar esa protección, esa seguridad que sentimos, Dios puede quitarnos la alegría, Dios puede quitar todas esas fiestas, porque no hemos sabido reconocer que cuando las teníamos venían de Dios, porque no hemos usado bien las cosas que Dios nos ha dado. Y cuando un creyente no usa bien algo que Dios le da, tiene el riesgo de perderlo. ¿Sabéis por qué el mar muerto y el mar salado no puede vivir nada allí? Porque recibe y no da, y está muerto. Y cuando hay un creyente que recibe mucho de Dios, cuando es muy bendecido por Dios, y no da también a Dios, no da a los demás, corre el riesgo de perderlo todo. Y esta historia aquí está para avisarnos a nosotros, para evitarnos de caer en ese mismo error. Y por muy seguro que puedas estar, puedes tener muchos millones en el banco, puedes tener muchas casas, puedes tener muchas cosas, pero ¿quién te va a librar si viene un huracán como el Mitch? Si viene un tremendo incendio, un terremoto, sucedió en Murcia, creo, en el año 99, en enero, por ahí del 99, y mucha gente perdió quizá todo, casi todo lo que tenía. Y aunque tengas muchos recursos, nadie podría luchar contra ese tipo de catástrofes. A ver si en esa situación te van a ayudar tus amantes, en aquello que has confiado para vivir. Y Dios a veces permite esas cosas para que aprendamos que tenemos que confiar en Él, que todo depende de Él. Y Dios a veces trae esas catástrofes para cortar la confianza en esas cosas. En el versículo 12 también dice que perderían sus campos fértiles, que serían convertidos en matorrales habitados por bestias. Y sabéis, de la desertización de Palestina, pues es una realidad. Lo que fue una tierra prometida que fluía leche y miel, hoy se ha convertido en un desierto, aunque está ahora mismo en un proceso de recuperación. Hay una historia, porque la historia se repite, y yo siempre insisto en estas ideas. No era la primera vez en los tiempos de Oseas, ya mucho antes. Solo cuando entraron en la tierra prometida, Dios se lo dijo a Israel, que tuviera cuidado. Y para mí es un mensaje tremendamente actual hoy para nosotros en España. Os voy a leer los textos de Deuteronomio 7, 13 y 11, 14. Dios le dijo, si obedeciereis, amando a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Pero si no, Dios les avisó que sucedería todo lo contrario. Cuando no reconocemos que todo viene de Dios, estamos en peligro de que venga una crisis. ¿Pero para qué Dios trae esa crisis? Y a mí siempre que hablo de estas cosas negativas, me gusta también ver el lado positivo, porque el propósito de la Biblia siempre es llevarnos a lo positivo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría aquel pueblo cuando se viese una crisis fuerte? Pues el propósito, versículo 7, sería que recapacitasen. Fijaos en el centro del capítulo 7, entonces dirá, cuando le falte todo lo que le daban sus amantes, iré, palabra clave de Oseas, y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Volveré a primer marido. El propósito de lo que Dios permite a veces, de esas crisis en nuestra vida, de esos momentos difíciles, es que cambiemos
nuestro punto de mira. Que en lugar de poner nuestra vista tanto a lo mejor en las cosas de aquí, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, pasear, disfrutar solo, que también pongamos un poco nuestra mirada en Dios, que es la fuente de todas las cosas. Es bueno saber que hay esperanza en los momentos de crisis, que cuando Dios trae una crisis para nuestra vida, no es para dejarnos arruinados, no es para que lo perdamos todo y ahí se acabó todo, sino que Dios nos está llamando a volver a Él, y si volvemos a Él, habrá tiempos de restauración y de nueva prosperidad. En esta idea insiste el versículo 10. Cuando estuviera esta mujer en esa situación, perdiendo todo aquello en lo que confió, dice el versículo 10, ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de su mano. La idea es descubrir, como decimos nosotros, que había sido una cabeza loca, que se había perdido confiando en lo que no era de verdad. Cuando abandonamos nuestro primer amor, nuestro amor a Dios, cuando prescindimos de Dios, que tiene el control de todas las cosas, estamos en un tremendo peligro. Todo está en el aire si no confiamos en Dios. Dios usa en nuestras vidas el dolor, la enfermedad, la frustración. ¿Para qué? Pues muchas veces para hacernos parar, para hacer un alto en el camino, para pensar, y tal vez si en algo hemos de volver a Dios. Cuando ahí no puedes hacer nada, cuando ya no tienes más recursos, es cuando entonces, como siempre, volvemos a Dios. Si reconocemos, es así. Cuando hay un accidente grave, un problema grave, oramos más. Sentimos entonces la necesidad de ir a Dios. Y volver a Dios es volver a la fuente de todas las cosas, volver a la fuente de nuestra seguridad. En el mundo no hay ninguna seguridad, ni en las compañías de seguros, ni en las posesiones que podamos tener. Pero Dios sí, y Dios te puede hacer sentir seguro, aunque venga un huracán, venga un incendio, venga un terremoto, venga una gran crisis económica. Con Dios, que es la fuente de todas las cosas, podemos tener seguridad. Una ocasión un hermano estaba enfermo, un creyente, y él confesó y dijo: Dios me puso en esta cama en el hospital sin poder levantarme, para que mis ojos siempre estuvieran mirando hacia arriba. Y yo el primero, a veces con tantas actividades, aunque dices, bueno, tú estás en la obra del Señor, y entonces tú 24 horas estás sirviendo al Señor. Pero aún dentro de eso, puedes estar tan metido en las actividades, que hay que hacer esto, hay que ir allí, hay que arreglar lo otro, hablar con este, hablar con el otro, preparar el mensaje, que a veces no tenemos todo el tiempo que debiéramos para pararnos y mirar al Señor, que es la fuente de todas nuestras bendiciones. Y creo que el gran mensaje también de Oseas es que aunque nos descubre y nos habla claro y crudo, siempre es con un mensaje de esperanza, de volver a recuperar lo mejor en nuestras vidas. Voy a terminar aquí, voy a contar una pequeña historia que leí, donde habla de estas segundas oportunidades que Dios nos da a través de situaciones, o a veces antes de que lleguen las crisis, porque yo siempre digo, ¿por qué esperar a tener una crisis? Si a lo mejor ahora que estamos hablando de estas cosas podemos volver antes de que Dios traiga ninguna crisis. Y es la historia de un hombre que era muy rico, tenía muchos bienes, tenía mucho dinero, tenía una gran hacienda, tenía mucho ganado, tenía muchos empleados, y este hombre tenía solamente un hijo. Era el único hijo que iba a ser el único heredero de todas las cosas. Y a este hijo no era como su padre, no le gustaba trabajar, solo le gustaba andar de fiesta, andar con sus amigos. Sus amigos, como se dice vulgarmente, le hacían la pelota, y a él le encantaba ser adulado por sus amigos. Y él siempre se divertía con ellos, era lo único que quería. Pero su padre, como todos los padres, hacen a los hijos, bueno, cuando son jóvenes dice que pesado, ya me está siempre riñendo. Pero cuando somos ya un poco mayores vamos entendiendo esas cosas. Pues este padre le advertía y le aconsejaba y decía: mira que tus amigos solo te quieren por el dinero, solo te quieren mientras tengas algo que ofrecerles, luego te van a abandonar. Y el hijo le rechinaban los dientes cada vez que venía su padre con esos consejos, y trataba de marcharse lo antes posible y no le hacía ningún caso. Pero este padre un día, ya cuando
se daba cuenta que se estaba haciendo ya muy mayor, su edad era muy avanzada, pidió a sus empleados que en un lugar de su hacienda hicieran una pequeña caseta, un pequeño almacén. Y dentro del almacén mandó construir una horca. Y junto a la horca puso una placa que decía: para que tú nunca más desprecies las palabras de tu padre. Luego llamó a su hijo y le llevó hasta el almacén y le dijo lo siguiente: hijo mío, yo ya soy viejo y cuando yo muera, tú vas a tomar todo lo que es mío y sé cuál será su futuro. Vas a dejar la hacienda en manos de los empleados e irás a gastar todo el dinero con tus amigos. Venderás los animales, los bienes para mantenerte. Y cuando no tengas más dinero, tus amigos se van a apartar de ti. Cuando ya no tengas nada, te vas a arrepentir amargamente de no haberme escuchado. Es por eso que construí esta horca. Sí, es para ti. Quiero que me prometas que si sucediera lo que yo dije, tú te ahorcarás en ella. El joven se rió, le pareció absurdo lo que estaba diciendo su padre, pero dijo, bueno, para no contrariar a mi pobre anciano padre, pues le hizo la promesa de que así lo haría, pensando que nunca llegaría a esa situación. Y pasó el tiempo y sucedió todo exactamente como aquel padre le había dicho. Se fue empeñando, tuvo que vender todos los bienes, todas las propiedades para pagar sus deudas. Al final perdió sus amigos y hasta perdió su propia dignidad. Y el hombre estaba allí desesperado, afligido, reflexionando sobre lo que había sido su vida y cuán necio había sido. Y él decía llorando: ah, Padre mío, si hubiera escuchado tus consejos, pero ahora es tarde, demasiado tarde. Y en ese momento levantó su mirada y vio ese pequeño almacén, lo único que le quedaba de todo lo que le había dejado su padre. Y se levantó y comenzó a caminar hacia aquel lugar, y entró allí y encontró aquella horca. Y él entonces se dijo para sí mismo: yo nunca seguí las palabras de mi padre, no le di alegrías cuando estaba vivo, pero al menos esta vez voy a hacer su voluntad y voy a cumplir mi promesa. Y aquel joven subió las escaleras y se colocó la cuerda de la horca en el cuello, y en ese momento se dijo: si yo tuviera una nueva oportunidad, y saltó. Y por un momento la cuerda le apretó fuerte en el cuello, pero al instante cayó en el suelo y no murió. Y cayó porque el brazo de la horca por dentro estaba hueco y se rompió con mucha facilidad. Y al momento de caer allí al suelo, empezaron a caer sobre él joyas, esmeraldas, perlas, diamantes. La horca estaba llena de joyas y de piedras preciosas. Y dentro también había una nota de su padre, y decía: esta es tu nueva oportunidad, yo te amo mucho, tu padre. Quizá hoy puede ser también una nueva oportunidad que Dios nos da de volver a nuestra relación, la relación de amor con Él como nuestro marido, como nuestro esposo, de reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de Él y que merece nuestra gratitud. Siempre creo que es para maravillarnos el amor, la paciencia, la misericordia de Dios con nosotros. Un himno de nuestros himnarios dice: gran maravilla es que Jesús, dice, me causa asombro que yo le tenga amor tan pobre a Él. Y luego dice: inflama tú mi corazón y te amaré yo más y más. Pues quiera el Señor que al recordar estas historias, que pueden ser muchas veces reflejo de nuestra historia, puedan motivarnos a volver a nuestro amor más cercano con el Señor.